Hola, niños. Mi nombre es Leandro Durán. Soy estudiante de Ingeniería Agrícola y este es mi tercer video de un curso completo de mecánica de fluidos. En este video estudiaremos lo que es la estática de fluidos y un concepto muy importante en ella que es la presión. Si tienen preguntas o quieren que haga un video de un tema en especial, solo déjenlo en los comentarios y lo responderé de la manera más atenta. Por lo pronto, comencemos con la definición estricta de lo que es estática. La estática es la parte de la mecánica que trata los casos especiales en los que la aceleración de una partícula es nula, por lo que la sumatoria de fuerzas en X, Y y Z es igual a cero, por lo que la estática de fluidos es el estudio de los fluidos en reposo. Para entenderla mejor, debemos tener claro el concepto de presión, que es la fuerza normal ejercida en un punto sobre la unidad de área que comprende dicho punto. La presión se mide en newton sobre metro cuadrado o pascal en el Sistema Internacional de Medida, o en libra por pulgada cuadrada o PSI en el sistema inglés. Técnicamente solo se habla de presión para gases y fluidos, y su contraparte para sólidos se llama esfuerzo normal. Entendido esto, podemos hacer un análisis de la variación de la presión en un fluido en reposo. Para esto, considere el siguiente elemento de fluido en forma de cubo. Si analizamos las fuerzas que actúan en él, tendríamos que considerar 7 fuerzas, 6 de las cuales actúan en forma perpendicular a las caras del elemento, y la séptima y última es la producida por la gravedad. Por lo tanto, si hacemos una sumatoria de fuerzas en este elemento, por ejemplo, para la coordenada x, tenemos que f de x es igual a la presión por un delta de y por un delta de z, que sería el área donde está aplicada esa fuerza. Ahora, existe una fuerza x', que es contraria a la primera, que se define como la presión más un delta de presión de x que ocurre dentro del cubo por un delta de x por un delta de y por un delta de z, que es el área donde está aplicada la fuerza. Ahora, si hacemos la sumatoria de fuerzas en x y igualamos a 0, este nos daría f de x menos f de x asterisco. Por lo tanto, sería igual a la presión por el área delta y delta x menos la presión por delta y delta x menos el diferencial de presión en x por delta x, delta y y delta z. Si despejamos delta P, la diferencia de presión con respecto a X, este es igual a cero. Ahora, si hacemos este mismo análisis para la coordenada Y, entonces podemos ver que hay una fuerza Y que es igual a la presión por delta Z por delta X, que sería igual al área. Ahora existe una fuerza contraria que es Fy asterisco, que sería igual a la presión más un diferencial de presión en Y por un delta Y por un delta Z por un delta X, que sería el área. Además, existe una fuerza que es la considerada por el peso, que es igual a la masa por la gravedad. Ahora, si hacemos una sumatoria de fuerzas en Y e igualamos a cero, tenemos que F de Y menos F de Y asterisco menos W es igual a cero. Por lo tanto, si descomponemos esas fuerzas, tenemos que la presión por delta Z por delta X menos la presión diferencial de presión en Y por delta Y por el área que sería delta Z por delta X menos la masa por la gravedad debería dar igual a cero. Ahora, si despejamos el diferencial de presión con respecto a Y, nos da que es igual a menos el peso específico del fluido. Por lo tanto, esto quiere decir que en las coordenadas x y z la variación de la presión es cero, pero en la coordenada y la presión varía con respecto a la elevación. ¿Cómo lo podemos explicar mejor? Bueno,
Si integramos la última derivada, podemos darnos cuenta que la presión es igual a menos el peso específico del fluido por y, que sería la profundidad o altura donde se encuentra la partícula de fluido. Esta ecuación representa la presión manométrica del fluido. Si se desea calcular la presión absoluta del fluido, se suma por la presión atmosférica de la siguiente manera. La presión absoluta es igual al gamma del fluido por h, que es la altura de la partícula de fluido, más la presión atmosférica. Existen muchos dispositivos que miden la presión. Algunos de ellos son el barómetro, el piezómetro, el manómetro, que hay dos clases, que es el manómetro diferencial y el manómetro Wood. Bien, unaleños, con esto terminamos nuestro tercer video de este curso completo de mecánica de fluidos. Pero antes de acabar, quiero dejarles una frase célebre de Martin Luther King, que dice: si no puedes volar, entonces corre. Si no puedes correr, entonces camina. Si no puedes caminar, entonces arrástrate. Pero sea lo que sea que hagas, sigue moviéndote hacia adelante. Bien, unaleños, y con esto terminamos. Nos veremos en un próximo video. Created using Powtoon.